Bueno, voy a empezar. De igual manera, ustedes pueden ver las presentaciones ahí en la plataforma, en material de aprendizaje. ¿Cómo se construyen o cómo se construye un jardín? Pues acá hay ciertos elementos que vamos a tener en cuenta dentro de este proceso, ¿verdad? Si ya tiene un diseño, un jardín con sus zonas, elementos y plantas, incluir, llevarlo a la realidad, es decir, construirlo, pues conlleva a varios procesos y a varios pasos, ¿verdad? Eh, Dice lo habitual es conseguir a una empresa de jardinería, ¿verdad? Que les pueda realizar ese proceso. Las labores a realizar para construir un jardín sería la limpieza, movimiento de tierras, obras de albañilería, equipamiento, alumbrado, drenaje, instalación de riego, preparación de terreno para plantar y sembrar, plantación y siembra, colocación de elementos decorativos, setas, ¿verdad? Y pues cada uno conlleva ciertos renglones, ¿verdad? Como proceso de constructivo de los jardines y de las áreas verdes, ¿verdad? Eh, Dentro de estos, pues está la limpieza del terreno, ¿verdad? Que les debe de quitar cualquier elemento extraño, ¿verdad? Como maleza en algún momento dado, porque no son plantas, sino es maleza dentro de ese proceso, movimiento de tierras, quitar la capa vegetal y colocar una capa vegetal que sí pueda ayudar dentro de ese proceso, ¿verdad? Dentro de lo que corresponde. Y unas directrices de lo que deben de colocar dentro de esa parte, ¿verdad? Vamos a ver, obras de albañilería y equipamientos, ¿verdad? En algún momento dado, caminamientos, áreas específicas como algún tipo de depósito de agua, ¿verdad? Tipo fuente, también es parte de las obras dentro de este aspecto y aparecen varias imágenes que son útiles como referencia, ¿verdad? Y que nosotros como parte del proceso de ser profesionales en algún momento dado no podemos decir, pues hágame el jardín y decir, no se lo voy a construir porque no sé, ¿verdad? El cliente pues al final es trabajo y uno tiene que cumplirle en este sentido, ¿verdad? Muros, caminos, pavimentos, piscinas, estanques de obra, cursos de obra, cascadas, bordillos, vallas, fuentes, instalaciones deportivas, y aparece una serie. Suma todo lo que es obra de instalaciones de diversa naturaleza, ¿verdad? Ahí aparece algún tipo de tubería, ¿verdad? Que en algún momento dado, si necesitamos regar el agua, pues puede ser medio de manguera o un sistema ya un poco más complejo, ¿verdad? Para riego natural dentro de un proceso o simplemente encender un chorro y encender y por goteo también podría ser otra de los métodos para algún momento dado colocarles agua, ¿verdad? La iluminación, pues es otra de las partes de la estética de los jardines, ¿verdad? Que es necesario dentro de este proceso. Claro, las instalaciones, pues tienen que haber instalaciones eléctricas necesarias para poder desarrollar este tipo de proyectos y deben de tener en cuenta que el tipo de lámparas deben de ser para exterior, ¿verdad? Y dentro de las lámparas de exterior, pues existen por medio de las lámparas con, con un tipo eh, de, de, de receptor de luz, ¿verdad? Que son solares, le decimos nosotros, con paneles solares y que automáticamente se activan al momento de que se va la cantidad de luz natural, se encienden, ¿verdad? Y tienen baterías para poder encenderse tiempo estipulado dentro de cada día, ¿verdad? Y pues tener en cuenta de que estas tienen que ser específicamente, ¿verdad? Para el exterior, ¿verdad? Porque si ustedes colocan para el interior en algún momento dado, van a tener problemas de que se les queme la lámpara. ¿Verdad? El drenaje, ¿verdad? Es otro de los elementos que deben de tener en cuenta para poder desarrollar un buen jardín, ¿verdad? Dentro de estos aspectos, ¿verdad? Claro, todo este proceso conlleva un análisis mucho más estricto, ¿verdad? Para que nuestros jardines queden apropiados al proceso, ¿verdad? Eh, Algunas veces hacemos, ejemplo, como para los estadios, hacemos drenajes franceses, ¿verdad? Que son necesarios, hacemos rejillas, ¿verdad? Para poder desarrollar o llevar los cauces del agua a un lugar específico, ¿verdad? Todo conlleva al
de la vegetación y de las plantas, ¿verdad? El riego es algo que ustedes lo pueden hacer de forma manual o de forma mecánica, ¿verdad? Aquí aparece la forma mecánica, los aspersores para el césped, difusores para el césped y zonas estrechas, tienen un alcance de los difusores de 5 metros, riego por goteo, ¿verdad? Árboles que alcorqueques o que están fuera de zonas con césped para arbustos, parteses o vivaces, huerto y frutales, ¿verdad? Que en algún momento dado necesitan este tipo. La otra, pues, el sistema de riego más lento, ¿verdad? No obstante, es necesario para que hay bocas de riego bien distribuidas para el jardín para poder enchuflar las mangueras, ¿verdad? Es aconsejable que se instale un sistema de riego automático, nada de mangueras ni estar abriendo y cerrando las llaves, ¿verdad? Pero claro, este proceso conlleva a un costo específico dentro de nuestro proceso, ¿verdad? Y el cliente muchas veces cuando estamos nosotros realizando nuestro proyecto, lo que menos quiere es gastar, ¿verdad? Y decirle, mire, vamos a ponerle este tipo de, de, de sistema, pues, que tiene un costo de tal, pues, dicen, no, yo no voy a estar gastando en esto, ¿verdad? Pero sí deben de tratar de implementar ciertos elementos para disminuir el trabajo, ¿verdad? El riego automático, los programas, si el sol abre y cierra el riego de los días de la semana que uno le pueda indicar, ¿verdad? Cada zona estará controlada por un programa distinto según las necesidades hídricas del césped, árboles, palmeras, arbustos, plantas de flor, huerto y frutales, ¿verdad? Claro, conlleva un análisis específico de cada tipo de planta, qué cantidad de agua necesita, qué cantidad de riego necesita, que era lo que yo les decía en algún momento dado, ¿verdad? No todas las plantas necesitan la misma cantidad de agua, ni en el mismo lugar, ni los días. Preparación del terreno. Una vez concluidos los movimientos de tierra, los albañiles, la albañilería, los equipamientos y con riego instalados, se procede a la preparación de terreno para la plantación y siembra de la vegetación. ¿Va? Se vuelve a limpiar los restos de materia de obra, escombros, maleza, piedras, etc. Dice, se labra un suelo de 25 centímetros de profundidad. Esta labor se realiza con motocultor mecánico, con masada, con siempre que sea una superficie pequeña, ¿verdad? El terreno debe estar ligeramente húmedo para ser labrado, ni muy mojado ni muy seco. Se reparte en toda la superficie donde el césped una capa de estiércol, mantillo o turba a razón de 600 a 800 kilos por cada 100 metros cuadrados de parcela, ¿verdad? Para en algún momento dado pueda, ¿verdad? Seguidamente también se recomienda donde se vaya el césped, además del abono orgánico, aportar fertilizantes minerales, bolitas, unos 6.5 kilogramos por cada 100 metros cuadrados de abono complejo, 15-15, dice por ejemplo, ¿verdad? Y aparece ahí los diferentes tipos de abonos que en algún momento dado se pueden utilizar para las diferentes plantas que nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces, acá ya viene la parte que nosotros decimos, bueno, que era lo que preguntaba Otto en algún momento dado, ¿verdad? El beneficio de las plantas artificiales con las naturales, ¿verdad? Entonces, todo proceso, pues tiene un costo, pero el costo de las plásticas, mantenimiento no tiene, en cambio, las naturales sí tienen, ¿verdad? Pero el costo estético y el costo natural, pues es invaluable, disculpen, invaluable, ay, invaluable, ay, disculpen, con relación a la parte de el costo económico que pueda tener, ¿verdad? En ese sentido. Mucha gente siembra directamente el césped sin aportar antes ni materia orgánica ni fertilizantes minerales, pero lo ideal sería hacer ambas operaciones de abono, al menos una de ellas, al igual ocurre con la arena, que a veces es conveniente aportarla para mejorar el drenaje de suelos arcillosos y no se hace, ¿verdad? Normalmente hay que colocar una capa de arcilla, ¿verdad? O de piedrín para que en algún momento dado se filtre el agua, ¿verdad? Y no se estanque dentro de nuestro jardín y pueda pudrir lo que son ¿cómo se llama? Nuestra vegetación o nuestros cactus, ¿verdad? En algún momento dado, o algún tipo de elementos que en algún momento dado nosotros utilicemos. Plantaciones y siembra, ¿verdad? Se marca el suelo con estacas de madera o similar donde se va cada planta de acuerdo al diseño, ¿verdad? Esto ya ustedes lo van decidiendo y lo van pues desarrollando de acuerdo a las características del
jardín, ¿verdad? Las dimensiones aproximadas de los hoyos expresadas en centímetros serían las siguientes: árboles y palmeras grandes de 100 por 100, ¿verdad? Que sería 1 metro; árboles jóvenes y plantas tropicales grandes de 60 por 60, arbustos y trepadoras de 40 por 40, zanjas de setos de 40 por 40. Eso, pues, automáticamente la posición ustedes lo deciden, ¿verdad? De acuerdo a las características. Los macizos se pueden trazar ayudándonos con una manguera y luego espolvoreando con cal y eso pues, encima de la manguera para que quede la curva dibujada, ¿verdad? Eso es cuando nosotros necesitamos hacer algún tipo de diseño sinuoso dentro de nuestro jardín, ¿verdad? Para poder desarrollar. La plantación se comienza por las plantas de mayor porte. La tierra extraída donde va cada árbol, palmera, arbusto, rosal y trepadora se mezcla con el abono orgánico, estiércol, mantillo, compost, humus de lombriz, turba, etcétera. Claro, todo este proceso pues conlleva un costo y era lo que yo les decía, ¿verdad? Mantener un jardín específico conlleva tener ciertas características de orden económico, ¿verdad? Dentro del mantenimiento, que sería la situación más compleja dentro de este proceso, ¿verdad? Eh, por lo menos les voy a comentar que este humus pues, es tierra, pero compuesta, ¿verdad? Ahí dice humus de lombriz, ¿verdad? Que en algún momento da una composición con lombrices, ¿verdad? Que esto ayuda a la generación de bacterias y la bolsa, una bolsa de esas vale alrededor de 20, 25 quetzales y son un par de libras de tierra, ¿verdad? Especial, ¿verdad? Que conlleva a este proceso. Decía que es un poco caro el mantenimiento de los jardines. En las zanjas para setos y borduras se echan 3 kilos por metro de lineal de estiércol, perdón, y las superficies donde se sentarán las plantas vivaces, bulbosas, aromáticas y anuales abonan con 8 kilogramos por metro cuadrado de estiércol. El fertilizante mineral es opcional, con el orgánico es suficiente en el momento de la plantación, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, todo esto en algún momento dado es un arte el poder realizar los tipos de jardines, ¿verdad? Y uno tiene que estar bien integrado dentro de este proceso. Eh, si les gusta, pues automáticamente se integrarán adecuadamente. Si no les gustan, pues van a tener que contratar a alguien para que les desarrolle la parte específica de trabajo, ¿verdad? La parte gris del trabajo de jardín. A las plantas se les retira el contenedor, bien sea maceta o bolsa, teniendo cuidado de no estropear el cepellón si viene a raíz desnuda, cuidado de no deteriorar el sistema radicular, ¿verdad? Los hoyos se rellenan con la tierra abonada hasta que el nivel de riego se entierran árboles y palmeras y se dan un primer riego abundante. Es muy importante no descuidar el riego en los primeros meses tras la plantación, ya que aún no se desarrollado las raíces y son muy sensibles a la falta de agua, ¿verdad? Por eso es que muchas veces dice, fíjese que no sembré mi plantita, ¿verdad? Y pues se secó, le dicen, ¿verdad? Entonces es porque en algún momento dado las plantas en ese traslado, ¿verdad? Que pues no tiene que ser muy excesivo, pues tengan el cuidado del caso, ¿verdad? Siembra de césped. Un césped se puede hacer sembrado en semillas o poniendo tepes, ¿verdad? O planchas que en algún momento dado nosotros conocemos. La superficie de césped es pequeña, el tema de los tepes puede ser interesante, dependerá principalmente de las prisas que se tenga. Ahora bien, un jardín mediano o grande ya hay que estudiar detenidamente si merece la pena. Puesto que los tepes salen mucho más caros, se puede sembrar semilla, esperar un mes y medio y se tiene un buen césped con mucho menos dinero, ¿verdad? Claro, es el tiempo ese en el que necesitamos, ¿verdad? Pero a veces, muchas veces no tenemos el tiempo específico para poder desarrollar lo que nos indica, ¿verdad? Nivela el suelo con el rastrillo, quita las piedras, plásticos, palos y residuos si hay terrones, da un pase de rulo para romperlos. A la función del rulo la puede hacer una bomba de butano. Las mejores épocas para sembrar son primavera y otoño, pero también se puede en verano y en climas cálidos, incluso en invierno, ¿verdad? En mezclas de semilla, las dosis normales es de 35 a 40 gramos de mezcla de semillas por cada metro cuadrado
¿verdad? O leer el producto en sí, ¿verdad? De lo que se vaya a colocar. La rastría dice superficialmente para enterrar las semillas, moviendo el rastrío delante o hacia atrás y avanzando con que queden ligeramente tapadas por la tierra es suficiente. En algunos libros recomienda tapar las semillas con un cubresiembras, esto es mantí o turba, solo mezclando la arena, pero es opcional, ¿verdad? En algún momento dado lo que se hace también es colocar, se tira la semilla de grama y se le coloca pino seco, ¿verdad? En algún momento dado y se riega. Esto es para que no se queme la semilla, ¿verdad? Dentro del proceso, para que seguidamente, pues ustedes le colocan agua y después de un par de días, cuando comienza a salir el césped, entonces quitar el pino, ¿verdad? Cubrir o proteger la semilla, ¿verdad? Da un pase de rulo para poder poner en contacto la tierra con las semillas. Dice, es muy beneficioso, favorecen la germinación de las semillas. El problema es que no merece la pena comprar un rulo para sembrar un único set. Si alguien te lo presta, puedes alquilarlo, hazlo, si no, usa una bomba de butano. Una vez sembrando, se debe regarse 2 o 3 veces al día al principio para que la cama de siembra esté húmeda de 2 a 4 centímetros de profundidad, ¿verdad? Que es necesario en algún momento dado, ¿verdad? Y siempre estarla regando. En procesos como en nuestro clima, el problema es que se quema la grama y pues hay que en algún momento dado estar pendiente de ese proceso, ¿verdad? Colocación de elementos decorativos, el toque final al jardín se lo dan los ornamentos e incluso otros elementos no vegetales, ¿verdad? Que es la parte estética y decorativa dentro de este proceso. Las flores, pues ya de por sí traen su belleza natural, pero siempre se le puede colocar algún tipo de elemento dentro de ese proceso, ¿verdad? Recubrimiento de superficies de tierra vacías entre plantas con cantos rodados, bolos de mármol, rocas trituradas, gravas, cortezas, pino, tierra volcánica, ¿verdad? Rocas volcánicas, ¿verdad? Que en algún momento dado, mobiliario de jardín, incluida hamacas, sombrillas, toldos, reloj de sol, bebederos, comaderos para pájaros, ruedas de molino de carro, macetas, jardineras, jarrones, tinajas, ánforas y otros recipientes, trozos de capiteles, columnas y otras antigüedades, ¿verdad? Que son los elementos que en algún momento dado podemos utilizar para la decoración de este proceso, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. No, aquí estamos. ¿No? Ok. Acá tengo dos presentaciones más, están en PDF, es una presentación de un trabajo que se tiene de jardines, ¿verdad? Pero esto solo se los voy a dejar incluido dentro del material de aprendizaje, porque son 69 hojas, ¿verdad? Entonces ya ustedes lo pueden revisar, son dos documentos de y aquí aparece otro donde aparecen los tipos de vegetación dentro de este proceso, ¿verdad? También les puede ayudar como parte visual de lo que corresponde al tema de jardinería, ¿verdad? Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario.